Jesús vino al mundo, precisó que Él viniera para darnos la vida, murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso. Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. De la tierra el pecado, el Cordero sin mancha, por amor ha quitado, el precio pagó. Para siempre la historia será siempre contada, pregonando en su nombre la gracia que nos dio. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. En su amor por el hombre, nuestro Dios le ha premiado. Exaltado en el cielo, Dios y Salvador. Su segunda venida en promesa está dada, y vendrá por su pueblo para morar con él. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. Mensaje de amor para salvación. 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 Muy buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga. En esta tarde de jueves 21 de junio, hermanos, gracias a Dios que estamos nuevamente en vivo a través de su programa, siguiendo sus pisadas, que lo hacemos a través, hermanos, de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Un saludo para cada uno de ustedes. Hace un momento estuvimos escuchando a nuestro hermano Francisco, ¿verdad?, allá desde Dolores Hidalgo. Dios le bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga mucho. Y primeramente, Dios, el día de mañana estaremos ahí contigo, ¿verdad?, ahí en tu casa, si Dios lo permite. Bien, mis hermanos, gracias por sintonizarnos en esta tarde, gracias por darse este espacio, ¿verdad?, este momento para poder, hermanos, acompañarnos a este programa, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que todo el propósito de esto, hermanos, es que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y, hermanos,
Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hacerlo en esta tarde. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poner en manos de Dios este programa. Después de un canto, hermanos, ya entraremos en materia a lo que es el tema de esta tarde. Recuerden, hermanos, que el tema de esta tarde es 3 cualidades de Bernabé. Ya lo estaba anunciando y esta tarde vamos a llevarlo de esta manera, hermanos. Así que vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él el que hable a través de un servidor, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Padre, nos ponemos en sus manos agradeciéndole primeramente, Padre, la oportunidad que nos da de poder tener la vida, Padre, hasta este momento, de que usted, Padre, nos ha fortalecido, de que usted, Padre, nos ha levantado, y también, Padre, porque usted sigue demostrándonos maravilla tras maravilla cada momento, Padre bendito. Sabemos que es parte de su amor, es parte de su misericordia, y queremos pedirle, Padre, en este momento que bendiga también este programa, que usted, Padre, hable a través de un servidor, para que sea usted, Padre, quien nos instruya. Pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que también escuchan, Padre, a través de esta radio. Y también, Padre bendito, que esta tarde sea su palabra la que nos guíe. Que usted, Padre, también, este propósito que hay, Padre, de que su palabra sea escuchada por muchos lugares. Que usted bendiga este ministerio de radio, Padre, para que este propósito se siga cumpliendo. Nos siga preparando, Padre, bendiga a todos mis hermanos predicadores. Y también, Padre, pedimos para que usted nos siga ayudando y bendiciendo, como hasta este momento usted lo ha hecho, Padre bendito. Sabemos que no merecemos de sus bendiciones ni de su amor, pero es parte, Padre, de su misericordia. Le suplicamos que se quede con nosotros en esta hora, que usted sea el invitado de honor, Padre bendito, y bendiga también cada país que se está representando, Padre, cada congregación, cada hogar, para que así, Padre bendito, en todo lo que hagamos sea usted glorificado, Padre bendito. Le pedimos, pues, que nos perdone también si le hemos ofendido de alguna manera, y esto, Padre, lo ponemos en sus manos, también pidiéndole, Padre, para que sea en cada ministerio que usted nos ha llamado, Padre, que usted nos ayude, que supla nuestras necesidades. Y si alguien, Padre, en este momento también está pasando por alguna situación muy fuerte, Padre, que usted esté con él. Si alguna persona, si algún hermano ha perdido algún familiar, Padre, también que usted le dé consolación, Padre bendito. Y pedimos, Padre, para que usted nos siga instruyendo con su palabra, para que de esa manera podamos andar cada día. Gracias, pues le damos por ello, Padre, y le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Lean on Jesus, safe and secure from all alarms. Lean on Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Lean on Jesus, safe and secure from all alarms. Lean on Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Lean on Jesus, safe and secure from all alarms. Lean on Jesus, leaning on the everlasting arms. Bien, mis hermanos, estamos de regreso, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar totalmente en vivo, ¿verdad? A pesar de que muchas veces el clima, hermanos, también juega un papel importante negativamente, hermanos, para las transmisiones, pero ojalá que no sea en este momento esa situación, ¿verdad? Porque ahorita en este lugar, hermanos, pues se escuchaban por ahí el cielo, ¿verdad? El estruendo y todo, pero hermanos, que
que sea la voluntad de Dios para que este programa, hermanos, pueda salir adelante, ¿verdad? Estamos transmitiendo simultáneamente en el Facebook de la radio, ¿verdad? El mensaje de salvación. Y estamos en vivo también en la radio, ¿verdad? Su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Así que gracias y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Claro que sí, mi hermano Alfredo Talib está en línea con nosotros en la radio y está mandando un saludo para nosotros y para la familia Cárdenas en general, nuestro hermano Alfredo. Así que reciban ese saludo, que estamos en este lugar. Y pues mis hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que nos ocupa en esta tarde, hermanos, ya que el tiempo se nos viene encima. El tema, hermanos, de esta tarde, como ya lo habíamos anunciado, hermanos, vamos a ver 3 cualidades de Bernabé, ¿verdad? Hemos escuchado hablar sobre Bernabé, nuestro hermano Bernabé. Para esto, hermanos, vamos a ver Hechos capítulo 11, vamos a ver el del versículo 19 al versículo 24. Quiero que notemos, hermanos, en estos versículos, de qué vamos a hablar en relación a nuestro hermano Bernabé. Hechos capítulo 11, versículo del 19 en adelante, dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviando a Bernabé que fuese hasta Antioquía, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue, ¿qué, hermanos?, agregada al Señor. Qué maravilloso, hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad?, en este punto en relación a nuestro hermano Bernabé. Bueno, hermanos, debemos comprender que las cualidades que vamos a ver de nuestro hermano Bernabé en esta tarde son dignas de imitar, hermanos, porque muchas veces nosotros basamos nuestra vida en que yo quiero imitar a mi padre, quiero imitar a mi mamá, quiero imitar a mi tío, quiero imitar a mi abuelo, ¿verdad? Pero, hermanos, qué mejor cuando nosotros imitamos a un hombre de fe, cuando imitamos a un hombre, hermanos, entregado al Señor, ¿verdad? Bernabé, mis hermanos y amigos que están escuchando, era de una familia sacerdotal, ¿verdad? Los levitas, que se dedicaban, hermanos, a servir en el templo. A eso se dedicaban ellos, ¿verdad? Su verdadero nombre, hermanos, de Bernabé era José, ¿sí? Pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, así le pusieron a él, ¿verdad? ¿Y qué significa Bernabé? ¿Por qué le llamaron Bernabé? Bueno, hermanos, Bernabé significa, o traducido es, hermanos, hijo de consolación, ¿verdad? Es por eso que los apóstoles decidieron ponerle a José por sobrenombre Bernabé. Pero vamos a entender por qué, hermanos. ¿Por qué los apóstoles decidieron ponerle a José hijo de consolación? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le pusieron este sobrenombre? No se lo pusieron solamente por ponérselo, hermanos, o porque fue una casualidad, no. ¿Por qué, hermanos? Tuvo que haber una base interesante, importante e impactante, hermanos, para que los apóstoles decidieran ponerle a José por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, hermanos. Vamos a ver 3 características o 3 cualidades de nuestro hermano Bernabé. El primero, hermanos, el primero y uno de los notorios, de los más sobresalientes de nuestro hermano Bernabé, hermanos, era su carácter, ¿sí? Tenía un carácter motivador, sí, hermanos. Él era consolador y era animador también, hermanos. Era motivador de los hermanos que pasaban por tragedias en sus vidas, hermanos, sí. Era lo que hacía, en este caso, Bernabé. Y era admirable, hermanos, la solidaridad que mostraba a los hermanos, ¿verdad? En cualquier situación desfavorable, hermanos, ¿sí? En cualquier situación, Bernabé tenía, hermanos, esa cualidad de animar, de motivar, hermanos, ¿sí? De consolar. Y déjeme decirle una cosa, hermano y hermana y amigo que me está escuchando. En cualquier situación desfavorable, todos, usted y yo que me está escuchando,
Todos necesitamos de ese ánimo. Necesitamos de alguien como Bernabé, que llegue, hermanos, y nos anime, que nos pueda motivar, hermanos, que nos pueda consolar. Y una de las maneras, hermanos, de ayudar a los demás, una de las mejores maneras de ayudar a alguien, hermanos, es animándola precisamente a seguir adelante a pesar de y por encima de las cosas, ¿sí? A pesar de las cosas, a pesar de cualquier situación y por encima de cualquier situación. De esa manera, hermanos, es que Bernabé se acercaba a los hermanos en ese sentido. Mis hermanos, la iglesia necesita de muchos Bernabé como los que estamos hablando. La iglesia requiere, hermanos, de muchos hermanos que tengamos el sentido como Bernabé. ¿Para qué, hermanos? Para que consolemos, para que estimulemos. Hermanos, porque todos debemos imitar esta hermosa cualidad que tenía Bernabé, ¿verdad? Tenía un carácter motivador, sí, pero también tenía un carácter bueno, hermanos. El versículo 24 del capítulo 11 de Hechos que leímos hace un momento, hermanos, Lucas está describiendo a Bernabé como un hombre de bien. Era un hombre bueno, ¿sí? Era un hombre, hermanos, que de acuerdo a ese adjetivo que se le pone a Bernabé de bueno, ¿sí? Se le aplica, hermanos, señalando la cualidad que tiene Bernabé, hermanos, o que tenía Bernabé. Y Lucas lo está, hermanos, subrayando para que entendamos quién era, hermanos, este hombre. Tenía, hermanos, una excelencia interna, hermanos. Tenía, hermanos, adentro, realmente en su vida personal, en la vida que él le llevaba, hermanos, día con día, Bernabé, hermanos, tenía un auténtico carácter de un verdadero cristiano. Y eso es, hermanos, lo que Lucas trata de resaltar al escribir de esta manera, al referirse de esta manera de Bernabé. Y es por eso, hermanos, es uno de los motivos por el cual los apóstoles decidieron ponerle a José por sobrenombre Bernabé. ¿Por qué, hermanos? Porque veían que su vida reflejaba, hermanos, a un hijo de consolación. Porque veían que su vida, hermanos, reflejaba realmente una vida cristiana, como debe de ser. Hermanos, pero no solamente Bernabé tenía un carácter bueno, no solamente Bernabé era un hombre bueno, sino que, hermanos, también tenía un carácter espiritual, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, hace falta en la iglesia personas como Bernabé, hermanos, que busquen hacer el bien, que busquemos hacer el bien todo el tiempo, hermanos, ¿sí? Si queremos que Dios se sienta orgulloso de nosotros, hermanos, debemos procurar ser buenos, ¿sí? Vamos a ver Hebreos capítulo 13. No perdamos de vista este pasaje, hermanos. Vamos a ver Hebreos capítulo 13, verso 16. Dice de la siguiente manera, hermanos. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides. ¿Sí? Fíjese bien. Porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros seamos servidores, que seamos hermanos cristianos que buscan hacer el bien, como lo hacía Bernabé, ¿verdad? Hermanos, por eso repetimos esto que acabo de decir. Si queremos que Dios se sienta orgulloso de nosotros, hermanos, procuremos, luchemos, insistamos en ser personas buenas como lo era Bernabé. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre bueno, ¿sí? Ahora, hermanos, ese carácter espiritual que tenía Bernabé significa que Bernabé estaba lleno, hermanos. Estaba hasta el máximo o hasta el tope, ¿verdad? Y eso indica, hermanos, que Bernabé no se dejaba controlar por la carnalidad. Bernabé, hermano, no se dejaba controlar por ese ser carnal, sino que Bernabé, hermanos, se dejaba guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y en pocas palabras, Bernabé estaba manifestando en su vida, hermanos, el fruto del Espíritu Santo que habla el apóstol Pablo, hermanos, allá en Gálatas capítulo 5, verso 19, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo esto, hermanos, es lo que evitaba Bernabé, era lo que no se dejaba llevar por eso. Pero dice, mas el fruto del Espíritu, verso 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En pocas palabras, hermanos,
Bernabé, su vida, hermanos, estaba basado en esto. No se dejaba llevar por la carnalidad. Hermanos, él se dejaba llevar y se dejaba guiar por el Espíritu, hermanos, ¿sí? Es por eso que se dice, hermanos, que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, nosotros, ¿cómo puedo saber yo que puedo ser un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos? No que usted, como dicen por ahí los sectarios, que usted va a recibir por ahí algo, hasta un calorcito interno, y que le va a caer el Espíritu, y que va a caer al suelo, y que va a... No, esto no es estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Estar lleno del Espíritu Santo, en pocas palabras, es que usted pueda cantar, alabar al Señor, dar gracias y someterse a la voluntad de Dios. Eso es ser parte, hermanos. Eso es una de las cosas que nos puede indicar que somos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros servimos, nos sometemos y vivimos una vida, hermanos, que agrada a Dios. No una vida que nos agrade a nosotros. Una vida, hermanos, que agrade a Dios, que alabe el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros debemos andar llenos del Espíritu, debemos estar llenos del Espíritu y andar conforme al Espíritu, hermanos, hay dos cosas que debemos cuidar. Ojo con esto. La primera, no debemos apagar el Espíritu, hermanos, ¿sí? No debemos apagar el Espíritu, hermanos. ¿Por qué? Así lo dice Pablo, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y lo dice en el versículo 19. Dice, no apaguéis el Espíritu. Así solamente lo dice. No apaguéis el Espíritu, hermanos. Y debemos nosotros también procurar, en segundo lugar, andar en el Espíritu y no satisfacer, hermanos, los deseos de la carne, ¿verdad? No debemos hacerlo, mis hermanos, porque no es conveniente. Versículo, hermanos, que estamos viendo aquí. Gálatas capítulo 5, verso 16, hermanos, dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 16, hermanos, dice de la siguiente manera. Digo pues, dice Pablo, no, fíjense cómo dice este texto, hermanos. Notemos bien lo que dice el texto. Anden en el Espíritu. No está diciendo, es opcional si tú quieres andar en el Espíritu. Tú como hijo de Dios, tú como siervo de Dios, tú como soldado del Señor Jesucristo, anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. No es una opción, hermanos. No es opcional andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Por eso dice Pablo, digo pues, anda. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que como siervo del Señor debemos hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque si vamos a estar llenos del Espíritu Santo, vamos a cuidar dos cosas. Una, que no apaguemos el Espíritu, hermanos, que no entristezcamos al Espíritu. Y, hermanos, que andemos en ese Espíritu, pero que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque no podemos andar con un pie en una cosa y con un pie en otra, porque no es congruente, ¿verdad? Se necesita, hermanos, de más Bernabés para evitar lo que Pablo menciona, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Necesitamos tener un carácter como el de Bernabé, hermanos, para evitar precisamente lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? ¿Verdad? Entonces, para evitar esto, hermanos, para que dentro de la iglesia, dentro de la familia, o donde usted lo pueda, usted lo quiera dimensionar, para evitar ser carnales, para no ser celoso, para no ser contendiente, para no ser una persona que está en disensiones y ese tipo de cosas, hermanos, no estar en la carne. Debemos, hermanos, permitir que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos. Debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Eso es lo que Bernabé sucedía en él, hermanos. Por eso Lucas ahí, en lo que vimos en Hechos capítulo 11, hermanos, está hablando sobre este personaje. Y está hablando, hermanos, sobre su carácter. Un carácter, hermanos, un carácter donde primeramente vimos, hermanos, que él motivaba a los hermanos, que él consolaba a los hermanos, que él, hermanos, animaba a los hermanos, pero tenía un carácter bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hombre bueno, era un hombre, hermanos,
que se preocupaba, hermanos, por vivir una vida como un cristiano realmente, y tenía un carácter espiritual, hermanos. Era un hombre, hermanos, que tenía esa parte, hermanos, que nosotros debemos tener como siervos del Señor. Una vida, hermanos, que refleje a Cristo. Una vida, hermanos, que la gente que donde usted se pare, hermanos, las personas glorifiquen el nombre de Dios por lo que usted refleja como siervo de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, debemos ser espirituales y no carnales. Y ojo con lo que vamos a decir, hermanos. Ojo con lo que sigue, hermanos. La espiritualidad demuestra, hermanos, qué tan cerca estamos de Dios. Ojo con eso. Una persona espiritual, hermanos, no necesita decir que es espiritual. Simplemente lo demuestra con su propia vida. ¿Sí? No es que una persona ande diciendo por ahí que es muy espiritual, ¿verdad? Como por ahí muchos lo dicen con golpes de pecho y que mira, yo soy muy sometido a esto y para acá, no. Una persona, un siervo realmente espiritual, hermanos, no va a andar haciéndolo de esa manera, lo va a demostrar con su propia vida. Por eso, hermanos, se dice que una persona espiritual no necesita decir que es espiritual, simplemente lo va a demostrar con su propia vida. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios vio, hermanos, en Bernabé. Eso es lo que Dios vio en este hombre llamado José. Y los apóstoles, hermanos, viendo su actitud, viendo su carácter, hermanos, viendo su vida lleno del Espíritu Santo, hermanos, viendo ese ser bueno que era Bernabé, José, hermanos, por eso los apóstoles decidieron llamarlo Bernabé, por sobrenombre, que ya dijimos que significa ¿qué? ¿Hijo de qué? Hijo de consolación. Hermanos, pero no solamente tenía un carácter espiritual, hermanos, Bernabé tenía un carácter, hermanos, de convicción, es decir, era un hombre de fe, hermanos. Bernabé estaba repleto de la confianza de Dios, hermanos. Él estaba convencido, hermanos, de lo que Dios podía hacer en su vida. No dependía de su habilidad o de su destreza, hermanos, para vivir la vida cristiana. No, hermanos, él no dependía de eso. Bernabé estaba lleno de convicción sólida, hermanos. Tenía fe en que Dios tenía poder para cambiar a las personas, hermanos, como con Saulo de Tarso, ¿sí? Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermanos, cambió radicalmente a Saulo, ¿verdad? Era una persona que estaba asolando a la iglesia, una persona, hermanos, que estaba encarcelando y matando a los que servían a Cristo, a los que pronunciaban el nombre de Cristo, hermanos. Pero Bernabé vio, hermanos, cómo el Señor tenía ese poder para cambiar a un corazón tan duro, una mente tan dura, hermanos, ¿sí? Y esa fe, hermanos, la fe que tenía Bernabé solo significaba una cosa, hermanos. La fe, la convicción, la seguridad sólida, esa fe sólida que tenía Bernabé, hermanos, era solamente por un motivo, hermanos. Porque Bernabé estaba en constante contacto con la palabra. Estaba en constante contacto con el Señor. Estaba en constante contacto, hermanos, con el servicio a Dios, ¿sí? En ese sentido. Él estaba entregado, hermanos. Bernabé estaba entregado al servicio a Dios. Y fe, hermanos, precisamente ese tipo de fe como la de Bernabé, hermanos, es lo que la iglesia necesita en un mundo incrédulo, hermanos. En un mundo indiferente, hermanos. No se puede ser cristiano sin tener fe. Es decir, no puedo ser cristiano sin fe. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos una fe, hermanos, como la tuvo Bernabé, si no tenemos una fe fuerte, firme, sólida, hermanos, como la tuvo Bernabé, entonces usted y yo no podemos agradar a Dios. Aunque nosotros, hermanos, digamos, pero yo no falto a las reuniones, yo no dejo de estar en las actividades, yo no dejo de hacer esto, aquello, y tengo muchas cosas todavía por dar, sí, pero si no tienes fe, si no tienes una fe sólida, una fe, una convicción, una confianza segura, no podemos agradar a Dios. En primer lugar, entonces, hermanos, estamos viendo en este tema, primer punto, el carácter de Bernabé.
un carácter que animaba a los hermanos. Bernabé consolaba a los hermanos, pero también era un varón bueno, ¿sí? Era un varón, hermanos, que dedicaba su vida al Señor, y era un hombre, hermanos, lleno del Espíritu Santo, y era un hombre, hermanos, de convicción, un hombre de fe. Y es algo, hermanos, que es digno de imitar. Es algo, hermanos, digno de que usted y yo luchemos por imitar de nuestro hermano Bernabé. Segundo lugar, hermanos, vamos al segundo punto porque el tiempo sigue avanzando. Segundo punto, hermanos. Ya vimos el carácter de Bernabé, algo que usted y yo debemos imitar. Pero también hay algo, hermanos, algo que me llamó la atención de Bernabé, que también es digno de imitar, hermanos. Que no nos molestemos si otros brillan más que nosotros. Así le sucedió a Bernabé, hermanos, ¿sí? Él no se molestó cuando alguien más brillaba más que él. ¿Por qué, hermanos? Porque al hacer eso es una señal de humildad, ¿sí? Veamos lo que dice Hechos 11:25, ahí donde iniciamos, hermanos. Hechos capítulo 11, versículo 25. Fíjese bien, leímos hace un momento del 19 al 24, pero leamos el verso 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Bueno, hermanos, lo que dice aquí en Hechos 11:25 pareciera indicar que Bernabé era el líder y que Pablo era su compañero, porque así lo dice. Dice que fue Bernabé a buscar a Saulo. Vean lo que dice el verso 30, aquí mismo, versículo 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de quién. Primeramente, ¿a quién se menciona? Por mano de Bernabé y de Pablo, ¿verdad? Ahora, hermanos, incluso el capítulo 13 de aquí de Hechos, el versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjese bien, primero dice Bernabé, ¿verdad? Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y que después dice Saulo. O sea, estos versículos indicarían que Bernabé era el líder, ¿sí? Y Saulo era su compañero, ¿verdad? Pero hermanos, a partir de este mismo capítulo 13, hermanos, la figura de Pablo se destaca de una manera diferente. Vean lo que dice el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, dice, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y el capítulo 15 y verso 2 dice también, capítulo 15, verso 2, estamos en Hechos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Quiero que notemos un poquito esto. Antes del capítulo 13, se menciona primero ¿a quién? A Bernabé y después a Pablo. Pero a partir del capítulo 13, hermanos, se menciona primero a Pablo y luego a Bernabé. Ahora, hermanos, en este caso, tenemos que hacer solamente este énfasis, hermanos. Bernabé no tuvo ningún problema de que sucediera de esta manera, es decir, Bernabé no tuvo celos envidiosos de que su hermano Pablo hubiera llamado más la atención que él, ¿sí? Imagínense que Bernabé se hubiera puesto en ese plan de que, oye, pues si yo soy el bueno, soy el líder, soy el que le enseñó a Pablo, ¿cómo lo mencionas primero a él? ¿Cómo lo estás poniendo en primer lugar a él? Hermanos, déjeme decirle una cosa. Bernabé tuvo la misma actitud que tuvo el Juan el Bautista cuando dijo de Cristo en Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que Él crezca para que yo ¿qué? Para que yo mengüe. Esa era una actitud de humildad, hermanos. La tuvo Juan el Bautista y la tuvo también Bernabé. En este caso, hermanos, estaba mostrando una actitud de humildad, ¿sí? Por ahí se dice que el alumno supera ¿a quién? Al maestro, ¿no? Y muchas veces eso causa como distorsión entre los mismos maestros. Oye, pero ¿cómo puede ser posible que él me supere si yo soy el maestro? ¿O cómo puede ser posible que él sea más importante o llame más la atención él que yo? Hermanos, Bernabé no tuvo este problema, ¿sí?
Bernabé no tuvo este problema porque Bernabé, hermanos, tenía una actitud de humildad. Tenía una actitud de humildad, hermanos. Y es importante que nosotros podamos notar esto, hermanos. Bernabé no era como los escribas, ¿sí? Que amaban más las primeras sillas en las sinagogas. No, hermanos. Así no era la actitud de él. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros tenemos una actitud equivocada de esa manera, le damos más cabida, hermanos, al interés propio, le damos más importancia a la popularidad, le damos más importancia, hermanos, a que la gente nos alabe, le damos más oportunidad, hermanos, a que la gente pueda decir algo de nosotros, pero, hermanos, no glorificamos el nombre de Dios. Pero esto no fue el caso de Bernabé, hermanos. Bernabé no era como los escribas, que amaban las primeras sillas en las sinagogas. Así lo dice Lucas capítulo 20, verso 46. Y Bernabé tampoco era como Diótrefes, hermanos, que amaba tener el primer lugar en la iglesia, hermanos. Así lo dice. Vean lo que dice ahí 2 de Juan, versículo 9 y 10. Vamos a ver. 2 de Juan, versículo 9 y 10. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. 2 de Juan, versículo 9 y 10, ¿sí, verdad? Creo que me equivoqué aquí de cita, hermanos. Pero el ejemplo que les estoy poniendo, hermanos, sobre Diótrefes, dice que amaba tener el primer lugar en la iglesia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, algún momento, hermanos, cuando no entendíamos quiénes éramos como siervos del Señor, cuando a veces no entendíamos, hermanos, quiénes realmente éramos dentro del cuerpo de Cristo, teníamos una actitud como esta, hermano, que queríamos ser los primeros en todo, ¿verdad? Decir, oye, pero es que yo quiero ser el más importante. O cuántos hermanos, cuántos miembros en este momento, hermanos, tienen la actitud de Diótrefes, hermanos, que quieren tener el primer lugar en todo, hermanos. ¿Cuántas veces se tiene esta actitud, hermanos? Pero déjenme decirle que Bernabé no la tenía, hermanos. Bernabé no tenía esta actitud. Bernabé lo único que hizo, mis hermanos, es dar gracias al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque su alumno, en este caso Saulo o Pablo, hermanos, estaba predicando, hermanos, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, sí, hermanos, estamos en tercera de Juan. Sí, tercera de Juan, es el versículo 9, hermanos. Sí, es el versículo 9. Gracias, hermano. Gracias, aquí está ya corregido el texto, hermanos. Sí, que dice, yo he escrito a la iglesia, ¿verdad? Dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Tiene una actitud equivocada, hermanos, Diótrefes. Y es una actitud que Bernabé no tenía, hermanos. Y en este tema es lo que queremos resaltar, hermanos. La actitud que tenía Bernabé ante esto, hermanos, ante su alumno Pablo, en este caso, como lo describe la palabra, que superó al maestro, que en este caso es Bernabé. En ese sentido, hermanos, porque la gente escuchaba más a Pablo, la gente seguía más a Pablo, ¿sí? La gente reconocía más el trabajo de Pablo. Pero, hermanos, no hubo ese problema de que, oye, pero es que, ¿por qué me superó? ¿Por qué hablan más de él? No, hermanos. La humildad es parte esencial que debemos imitar como siervos de Cristo, hermanos. Si no somos humildes, vamos a enaltecernos todo el tiempo, hermanos. Y eso nos va a quitar realmente ser y demostrar que somos hijos de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, no te molestes si otros brillan más que tú, hermanos. ¿Sí? No se moleste, no es motivo de molestia, hermanos. El liderazgo, hermanos, hablando de liderazgo entre los cristianos, no es una cuestión de privilegios, hermanos. Vamos a hablar de eso. Y hagamos ese énfasis. El liderazgo entre los cristianos, hermanos, no es una cuestión de privilegios
personales. No es de posición ni de poder, hermanos. El liderazgo entre el cristianismo, hermanos, tampoco tiene nada que ver con el prestigio personal. El liderazgo, hermanos, como siervos del Señor, es una cuestión de eficiencia. Y es por eso, hermanos, que los apóstoles decidieron ponerle a José por sobrenombre Bernabé, porque era un siervo, hermanos, que él era humilde y que era un hermano que se preocupaba por sus hermanos. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros mostramos humildad, es señal de ser buen maestro, hermanos. Bernabé debió haberse sentido orgulloso, hermanos, hablando de Bernabé. Debió sentirse muy orgulloso de estar sentado escuchando predicar a Pablo, ¿verdad? Imagínense que él, hermanos, él mismo fue a buscar a Saulo, hermanos. Él mismo en cierta forma fue como su maestro, hablando de ese sentido. Y cuando él vio, hermanos, sentado apreciando las clases que daba Pablo, hermanos, Bernabé se sentía orgulloso, ¿verdad? Estar, hermanos, en ese sentido, un verdadero maestro no tiene miedo de la habilidad de su alumno, sino que alimenta esa habilidad que tiene su alumno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos tocando este punto, hermanos? Porque es necesario que lo entendamos, porque dentro de la iglesia, hermanos, es importante que nosotros lo podamos llevar de esta manera. Pablo mencionó, hermanos, que una de las razones para establecer maestros dentro de la iglesia era de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, por una razón muy particular, hermanos, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Por qué dijo Pablo que se tenían que establecer maestros, hermanos, dentro de la iglesia? Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Versículo 12. Aquí está lo importante del por qué, hermanos. A fin de perfeccionar, ¿qué dice? A los santos, ¿para qué, hermanos? Para la obra del ministerio, para la edificación, hermanos. La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hermanos, es por esa razón que no solamente dentro de la iglesia debe haber miembros, no. No solamente la iglesia se constituye de que de una congregación son puros miembros, no. Debe haber, hermanos, maestros, ¿sí? Debe haber evangelistas. Debe haber, hermanos, todo esto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ello, hermanos? Repetimos, a fin de perfeccionar a los santos. Usted y yo nos vamos a perfeccionar hasta que tomemos realmente, estemos plantados, hermanos, conscientemente quiénes somos y ejerzamos, hermanos, ejerzamos un liderazgo como un siervo, hermanos, como un maestro, como un evangelista, como en este caso, hermanos, ¿con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero decir, hermanos, que si una congregación no tiene esta organización como Pablo la dice, hermanos, en este sentido, si no hay, hermanos, estas cualidades dentro de nosotros como cristianos en una congregación, entonces, hermanos, el cuerpo de Cristo no se está, hermanos, edificando. ¿Por qué? Porque la manera que el cuerpo de Cristo se edifica, hermanos, la forma en que una iglesia, una congregación se edifica, es cuando existe, hermanos, esto. Cuando hay evangelistas, cuando hay, hermanos, maestros, cuando hay ancianos. Es de la manera, hermanos, que una iglesia realmente se edifica, se fortalece, crece y sigue continuando, hermanos, haciendo la obra del Señor. Hermanos, la actitud, en este caso, hermanos, esta cualidad de Bernabé, hermanos, es una cualidad, hermanos, de humildad, una cualidad, mis hermanos, de que debemos ser realmente personas humildes, pero también, hermanos, personas que seguimos adelante, glorificando el nombre de Dios por todo lo que sucede, hermanos. Así lo hizo Bernabé.
Bernabé, hermanos, seguía trabajando. Bernabé seguía haciendo, hermanos, lo que tenía que hacer. Y no decía, no, es que Pablo, como Pablo, la mayoría de la gente lo está siguiendo a él. Yo mejor ya para qué lo hago, porque yo antes era el bueno. Yo antes era el que más llamaba la atención. No, hermanos, quitemos eso de nuestra mente, porque eso ya no cabe en nosotros como cristianos, hermanos. La envidia no cabe dentro de la mente de Cristo. La envidia no cabe dentro, hermanos, de la mente de Cristo. Entendamos eso. Lo único que cabe dentro de la mente de Cristo es la humildad, y como dijo Juan el Bautista, hermanos, cuando en relación al Señor, es necesario que Él crezca. Es necesario que Él siga para que yo mengüe. Esa es una actitud de humildad, hermanos. Y vamos a ver el último punto, hermanos, porque ya son las 5 de la tarde con 47 minutos, hermanos. Se nos acaba el tiempo. Otra de las cualidades de Bernabé, hermanos, y muy importante para usted y para mí, que siempre estaba dispuesto a servir, hermanos. Bernabé siempre estaba dispuesto a servir, hermanos, en todo momento, hermanos. En todo momento y en cualquier área, ¿sí? En pocas palabras, había disposición, hermanos, de Bernabé, ¿sí? Entonces, Bernabé confirmó, hermanos, la fe de los nuevos hermanos, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 22 y 23. Hermanos, cuando se requería de profetas y maestros, hermanos, Bernabé fue uno de ellos. Hechos capítulo 13, versículo 11. Pero, hermanos, también se habla de la fe, hermanos, de un evangelista, hermanos, de un verdadero evangelista, hermanos. Y en este caso, cuando hablamos de Bernabé, fue, hermanos, un evangelista realmente de fe, hermanos, que siempre estuvo junto a Pablo, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Hermanos, en pocas palabras, tenemos que entender que Bernabé estaba dispuesto a servir a Dios en cualquier área que se le ocupara, ya fuera confirmando la fe de los nuevos hermanos, ya sea como profeta, como maestro en ese sentido, o como un evangelista, hermanos. O sea, Bernabé estaba dispuesto, hermanos, a hacer todo en cuanto a servir al Señor. Y no decía, bueno, ¿para qué yo? ¿Por qué me dices a mí? Ahí hay otros, ahí está Pablo, o ahí está otro. No, hermanos. Bernabé estaba dispuesto a hacerlo, hermanos, porque él tenía en su mente servir al Señor. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener una disposición como la de Bernabé? ¿Por qué tenemos que tener, hermanos, una actitud como la de Bernabé, dispuestos a servir? ¿Por qué, hermanos? Porque para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados por Dios no a ser consumidores, hermanos, sino contribuidores en el reino de Dios. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, fuimos elegidos a ser herramientas en manos de Dios. Dios quiere que nos sintamos útiles y productivos, hermanos. ¿Sí? Y poder crecer, poder desarrollarnos, hermanos, espiritualmente. Hermanos, lo que el Señor espera de nosotros como siervos del Señor es que realmente no tengamos miedo al desafío de la obra del Señor mismo. No debemos tener miedo, hermanos, porque para eso fuimos llamados. Fuimos llamados a contribuir al reino. Fuimos llamados a colaborar con Cristo. Fuimos llamados a trabajar con Cristo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos tener un espíritu de disposición? ¿Por qué debemos tener, hermanos, la humildad, la disposición, hermanos, para servir a Cristo? Porque estamos sirviendo a Cristo, hermanos, no a cualquier cosa. No estamos sirviendo a cualquier persona, estamos sirviendo a Cristo, hermanos. Colosenses capítulo 3, hermanos, versículo 23, dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué, hermanos? Porque a Cristo, el Señor, ¿qué? Estamos sirviendo, hermanos. Pablo nos invita a hacer de corazón todo lo que hagamos, hermanos. Todo lo que usted haga como siervo de Cristo, hágalo de corazón. ¿Por qué, hermanos? Todo lo que usted haga en su vida, en su matrimonio, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted encuentre, hermano, como siervo de Cristo, hágalo. Hágalo de corazón. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque a Cristo el Señor está sirviendo. La vida cristiana, hermanos, es una vida de servicio a Cristo. Por eso Bernabé, hermanos, se le puso como sobrenombre el Hijo de Consolación.
¿Por qué, hermanos? Porque vieron su ejemplo, vieron sus hechos, vieron su vida, hermanos, reflejada como un siervo del Señor. Hermanos, recordemos que todo trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, ¿verdad? Recordemos que la palabra misma de Dios lo dice. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Es algo que Pablo nos está insistiendo, hermanos. Estad firmes y constantes, creciendo, hermanos. 3 cosas que tenemos que entender nosotros, hermanos, para poder realmente ser personas como lo fue Bernabé. Hermanos, tenemos que estar firmes, tenemos que ser constantes y tenemos que crecer en la obra del Señor. Siempre, no cada viernes, no cada domingo, no cada jueves, no solamente una vez al mes. Hermanos, todo el tiempo, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Pablo nos dice, hermanos, que hay esperanza en esa labor que hacemos para el Señor Jesucristo, hermanos. No es tiempo perdido o tiempo malgastado como muchos lo ven, hermanos. Hay personas que piensan que servir a Dios es tiempo echado a la basura, hermanos. Qué triste pensamiento tan equivocado, hermanos. Servir al Señor es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Y esto, hermanos, es la motivación que tenía Bernabé para dedicar nuestra vida, hermanos, al servicio de Dios. Tengamos las mismas cualidades que tenía Bernabé, ¿verdad? Tengamos esas ganas de servir. Tengamos, hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos, hermanos, hombres de fe. Seamos personas buenas. ¿Sí? Pero, hermanos, entendamos quiénes somos. Necesitamos trabajar pensando en el futuro celestial. Como una conclusión, hermanos, a este tema, hermanos, solamente quiero mencionar una cosa. Hemos visto, hermanos, en esta tarde 3 cualidades de José, que sobrenombre, hermanos, se le dio Bernabé. ¿Sí? Recuerden que Bernabé, hermanos, significa hijo de consolación. 3 cualidades que debemos imitar, hermanos, dignas de imitar. Su carácter, no molestarnos si alguien crece más, hermanos, si alguien sobresale más que nosotros, es decir, no ser envidiosos. Y, hermanos, la cualidad de servicio que tenía Bernabé. Son 3 cosas importantes, 3 cosas necesarias que necesitamos, hermanos, para tener un verdadero y efectivo servicio a nuestro Dios, ¿verdad? Ojalá, hermanos, nos convirtamos en Bernabés. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestra vida glorifique el nombre de Dios. Convirtámonos en Bernabé, hermanos. Tengamos su actitud. Tengamos esa actitud como la de Bernabé. Tengamos ese carácter motivador como varón bueno. Un carácter espiritual, hermanos. Un carácter de convicción, de fe. Y no nos molestemos si otros brillan más que nosotros, hermanos. Al contrario, glorifiquemos el nombre de Dios y digamos, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, hermanos. Y, hermanos, estemos dispuestos a servir al Señor en todo momento. ¿Por qué, hermanos? Porque a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a contribuir. Fuimos llamados a colaborar con Cristo. Fuimos llamados, hermanos, a que todos los créditos y toda honra y toda alabanza y toda gloria la reciba Dios, no nosotros, hermanos. Nosotros no debemos recibir ningún crédito de absolutamente nada. Nosotros no debemos decir, no, es que gracias a mí, esta es mi iglesia. Ellos son mis miembros. No, hermanos, eso no lo quiere Dios. Eso no quiere, no, es que estos son míos porque yo los evangelicé. No, eso Dios no lo quiere, hermanos. Lo que el Señor requiere de nosotros simplemente es que hagamos nuestro trabajo con humildad, con fe, con convicción y que sigamos sirviendo, hermanos, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Así lo vimos en el último punto, hermanos. Así que, hermanos, hemos terminado el tema de esta tarde, siendo las 5 de la tarde con 55 minutos. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en este programa, siguiendo sus pisadas, hermanos. Y les invitamos cordialmente para el día de mañana, en punto de las 8 de la noche, hermanos. Estaremos nuevamente en vivo, si Dios lo permite, transmitiendo, hermanos, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, hermanos.
Si Dios lo permite, por allá estaremos el día de mañana con nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Así que, hermanos, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de transmitir. Y, hermanos, que bendiga a cada uno de ustedes en lo que estén haciendo en este momento. Y que esta tarde sea maravillosa, hermanos. Recuerden que su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, aún todavía hay más programas en esta tarde. Les invitamos a que lo sintonicen. Y, hermanos, recuerden que ya está próximo el seminario de apología, hermanos. ¿Sí? Ya está muy próximo. Preparémonos para que podamos apreciar la hermosa palabra de nuestro Dios a través también del seminario, hermanos. Vamos a concluir, hermanos, con una breve oración y despediremos este programa. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos ha dado de compartir su palabra. Ayúdenos, Padre, a entender lo que usted requiere de nosotros. Ayúdenos, Padre, a caminar conforme a su voluntad. Le pedimos, Padre, que asimismo esta palabra penetre en lo más profundo de nuestra alma, Padre, para que podamos discernir. Pero también, Padre, que la llevemos en hechos, que la llevemos para nuestra vida, para que usted reciba honra y gloria. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que han estado escuchando esta transmisión y lo que lo harán posteriormente también, Padre bendito, que usted obre en ello y que usted siga cumpliendo su voluntad, Padre, en cada uno de nosotros. Le pedimos, pues, Padre, por este ministerio de radio. Le pedimos, Padre, por cada uno de mis hermanos predicadores. Y también, Padre, gracias porque usted hasta este momento, usted su misericordia la ha renovado. Y también, Padre, le pedimos que nos ayude para entenderlo y poder también, Padre, nosotros renovar nuestra fe y renovar también, Padre bendito, nuestro compromiso y servirle de una manera efectiva. Dios Padre, se lo suplicamos y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos despedimos de Facebook Live y también, hermanos, nos despedimos de la radio, su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Muy bonita tarde para cada uno de ustedes. Se despide su servidor, Roberto Copado Ramírez, y también la familia Cárdenas que está aquí con nosotros, hermanos, también se despide de ustedes. Así que Dios les bendiga y que la paz de Cristo more en cada uno de nosotros. Hasta luego. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.